Buenas tardes, mi nombre es Teresa Valdenegro Torres y les voy a presentar mi evidencia de la asignatura Cálculo Dietético del Individuo Sano. El propósito de esta evidencia es adquirir las bases para el desarrollo de habilidades que nos van a permitir establecer la cantidad y el tipo de alimento que un individuo sano necesita consumir diariamente para mantener la función corporal en óptimas condiciones y para ello considerar las necesidades de energía y macronutrientes mediante la aplicación de fórmulas, el uso de herramientas como el Sistema Mexicano de Equivalentes, manejo de las tecnologías de la información, capacidad de toma de decisiones y con responsabilidad ética y social. Bueno, como siguiente punto voy a explicar el proceso para el cálculo dietético. Para explicar este cálculo utilicé el caso A de la evidencia. Bueno, para determinar este proceso debemos de tener algunos datos del paciente, como el sexo, en este caso es masculino, su peso, que es 64 kilogramos, su talla 1.68 metros, su edad 28 años, su porcentaje de actividad física, que en este caso es un 16%, y también tenemos que considerar el efecto térmico de los alimentos, que este es una variable del 10%. Bueno, existen muchas fórmulas para determinar el requerimiento de energía de un individuo. Entre ellas tenemos Harris-Benedict, Owen, Fahms, Mifflin y Valencia. Bueno, la diferencia entre estas fórmulas, tenemos Harris-Benedict y Mifflin, en donde estas dos fórmulas consideran más datos del paciente, como la talla, el peso y la edad, y a diferencia de Owen, Fahms y Valencia, estas fórmulas solo consideran su peso. Entonces, personalmente yo considero que las mejores es Harris-Benedict y Mifflin, ya que podemos determinar o calcular más exactamente su requerimiento de energía por considerar más datos. En este caso yo elegí Harris-Benedict, en donde la fórmula es el gasto energético basal 66.5 más la multiplicación de 13.5 por el peso en kilogramos. También sumando la multiplicación de 5 por la estatura, esta tiene que ser en centímetros, menos la multiplicación de 6.78 por la edad del paciente. Ya traduciendo los datos de nuestro paciente a esta fórmula, bueno, aquí vamos a sustituir este peso en kilogramos por el peso, que es el 64. Aquí vamos a sustituir la estatura en centímetros con este dato, que aquí tenemos el dato de 1.68 metros, pero aquí la fórmula nos está pidiendo que pongamos la estatura en centímetros. Entonces pues lo vamos a convertir y vamos a sustituir 168 centímetros. Y en este caso pues la edad la vamos a sustituir por esa edad, que son 28 años. Nos va a dar como resultado el gasto energético basal 66.5 más 880 más 840 menos 189.84, y nos va a dar un resultado de 1596.66 kilocalorías al día. Para obtener nuestro gasto energético total, nos dice la fórmula que tenemos que sumar el gasto energético basal más la actividad física, que nos está diciendo que realiza un 16%. Entonces a este gasto energético basal le vamos a sacar el 16%, que nos da como resultado 255.46, y también tenemos que sumar el efecto térmico de los alimentos, que nos está determinando que es un 10%. Entonces igual al gasto energético basal le sacamos el 10% y nos da como resultado 159.66. A la suma de estos tres factores, como lo repito, gasto energético basal, el resultado del gasto energético total es la suma de estos tres factores, que es el gasto
energético basal más el efecto térmico de los alimentos más la actividad física. Esto nos da un total de 2011.78 kilocalorías al día. Este es nuestro requerimiento total en un día. Bueno, ahora les voy a explicar en una dieta de 1950. Voy a explicar la distribución nutrimental y la elaboración de un menú a partir de una dieta de 1950 kilocalorías. Aquí primero vamos a distribuir el 100% de nuestra dieta, que son las 1950 kilocalorías, con un porcentaje de hidratos de carbono del 55%, proteínas 20% y lípidos 25%. Aquí vamos a hacer la conversión para kilocalorías y gramos, en donde vamos a hacer una regla de 3. Aquí nuestro 100% son 1950 kilocalorías, es nuestro 100%. Tenemos que determinar el 55% de los hidratos de carbono. Vamos a hacer una regla de 3 en donde vamos a multiplicar 55 por 1950 entre 100. Nos va a dar un resultado de 1072.5 kilocalorías. Esta regla de 3 la vamos a hacer en todos los macronutrientes, y en proteínas nos va a dar como resultado 390 kilocalorías y en lípidos 487.5. Para determinar los gramos, el total de kilocalorías lo vamos a dividir entre las kilocalorías que nos aporta un gramo en cada uno de los macronutrientes, como por ejemplo en los hidratos de carbono, las 1072.5 kilocalorías las vamos a dividir por 4, ya que un gramo de hidrato de carbono nos aporta 4 kilocalorías y nos da como resultado 268.12 gramos. Y la misma operación la vamos a hacer con las proteínas, que son 390 entre 4, nos da como resultado 97.5. Aquí vamos a cambiar en los lípidos, ya que un gramo de lípido nos equivale a 9 kilocalorías. Entonces este resultado 487.5 lo vamos a dividir entre 9 y nos va a dar como resultado 54.17. Esta es nuestra distribución de macronutrientes. Ahora lo vamos a distribuir, pero por tiempo de comida, en donde vamos a distribuir en el desayuno un 25%, en la colación matutina un 15%, en la comida un 40% y en la cena un 20%. Aquí vamos a sacar el 25% de cada uno de los hidratos, de cada uno de los macronutrientes, en estos porcentajes, en donde los hidratos de carbono en el desayuno nos da 268.12, en la colación matutina 160.87, en la comida 429 y en la cena 214.5, todo esto en kilocalorías. En las proteínas, en el desayuno 97.5, en la colación matutina 58.5, en la comida 156 y en la cena 78. En los lípidos, en el desayuno 97.5, en la colación matutina 58.5, en la comida 156 y en la cena 78. Aquí ya como totales nos da en el desayuno un desayuno de 487.5 kilocalorías, una colación matutina de 292.5 kilocalorías, una comida de 780 kilocalorías y una cena de 390 kilocalorías. Ahora les voy a mostrar mi menú ya pues representado con las comidas. Aquí como desayuno tengo un sándwich de jamón de pavo, en donde sus ingredientes son 2 rebanadas de pan integral en el grupo de los cereales, 2 rebanadas de jamón de pavo en el grupo de los alimentos de origen animal de bajo aporte de grasa, 40 gramos de queso panela,
también como un alimento de origen animal bajo en grasa, 1/3 de pieza de aguacate en el grupo de los aceites sin proteína, media taza de lechuga, medio jitomate y una rebanada de cebolla. Todos estos ingredientes con un equivalente de verdura. También tenemos el equivalente de verdura con media taza de jícama picada y también acompañado de un licuado de plátano en donde es una taza de leche descremada en el grupo de la leche descremada y media pieza de plátano en el grupo de las frutas. Y este desayuno es un desayuno de 487.5 kilocalorías. En el refrigerio matutino tenemos 2 tazas de papaya en el grupo de las frutas, 3 cuartos de taza de yogur light en el grupo de la leche descremada y 3 cucharadas de granola baja en grasa en los cereales sin grasa. Este refrigerio matutino es un refrigerio de 292.5 kilocalorías y pues la acompañamos con un vaso de agua. En la comida tenemos chile relleno asado, en donde sus ingredientes es un chile poblano en el grupo de las verduras. Este chile va asado en el comal y tenemos que retirar las semillas. Como relleno tenemos 30 gramos de molida de res, cocinada con una cucharadita de aceite de canola. También tenemos como acompañante 25 gramos de bistec de bola, también cocinado con una cucharadita de aceite de canola. Y como guarnición tenemos media taza de arroz cocido y 35 gramos de queso fresco. Y también como acompañante tenemos 2 tortillas de maíz y una taza de gelatina, acompañado también con una taza un vaso de agua simple. Y esta comida es una comida de 780 kilocalorías. Tenemos por último la cena, que es huevo con nopales, con sus ingredientes que son 2 huevos, con una taza de nopales cocidos. Todo esto, bueno, estos 2 ingredientes los cocinamos con una cucharadita de aceite de canola y lo acompañamos con 2 tortillas de maíz y su vaso de agua simple. Esta cena es una cena de 292.5 kilocalorías, dándonos un resultado de las 1950 kilocalorías en los 4 tiempos de comida. Ahora vamos a explicar el factor de corrección. Este factor de corrección es un cálculo matemático cuya finalidad es conocer el cambio físico de los alimentos como el peso y el volumen. Aquí tenemos 3 fórmulas en donde nos dice que el factor de corrección es igual al peso bruto entre el peso neto. Para determinar el peso bruto es igual al peso neto por el factor de corrección, y el peso neto es igual al peso bruto entre el factor de corrección. Y les voy a mostrar 2 ejemplos para poder demostrar estas fórmulas. Tenemos que tener a la mano el cuadro básico de alimentos del Instituto Mexicano del Seguro Social y para conocer el factor de corrección de cada uno de los alimentos. Aquí, como primer ejemplo, tenemos un plátano para determinar su peso bruto. Entonces vamos a pesar primero el plátano sin la cáscara. Lo pesamos sin la cáscara y la báscula nos dice que pesa 120 gramos. Entonces, buscando el factor de corrección en el cuadro básico, aquí el peso neto son 120 gramos. Multiplicándolo por el factor de corrección, que es 1.5, son 120 por 1.5, nos da un total de 180. Esto entonces sería peso bruto igual a 180 gramos, que demostrando aquí con la cáscara, nos da un peso de 180.
Otro de los ejemplos es el arroz, en donde tenemos aquí un peso de 80 gramos y aquí, de acuerdo al cuadro básico del Instituto Mexicano del Seguro Social, su factor de corrección es de 1, entonces pues nos va a pesar lo mismo. Bueno, pues creo que con esto finalizo. Buenas tardes. Gracias.
Thank you.